Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y vamos a hacer un tema, espero que les guste. Yo quiero que pongan atención porque esto puede ser muy bueno e interesante para ustedes, los que nos ven y nos escuchan, porque vamos a hablar de la política en Suiza. Imagínense, no estamos hablando de la política de México, ¿verdad? Pero la vamos a hablar con la hija de una gran amiga mía, Diana López Parra, que trabajamos juntos mucho en una fundación que yo tuve la oportunidad de fundar junto con el señor Pedro Robert, que se llama Reintegra, que ya por desgracia casi no existe, pero trabajamos mucho y ahora estamos con su hija Paulina Peuvier, ¿no? Sí. O sea, que vive en Suiza y es diputada. Sí. Es diputada de Suiza, imagínense. Te voy a contar una anécdota chistosa que nos pasó en Argentina hace un mes. Estaba yo dando conferencias en Argentina y entonces pasábamos con el taxista por la Cámara de Diputados de los argentinos y nos dijo el taxista: agárrense de las carteras, no se las vayan a robar. O sea, el ser humano tiene idea, y yo porque me dedico mucho a la filosofía y a la historia, tiene idea de que los políticos son corruptos por naturaleza. Pero se habla de los países perfectos, de los países increíbles, que yo tengo mis dudas que sean tan increíbles, pero bueno, todo el mundo habla de esos países, los cercanos a los de tú vives, de Suiza, y habla de maravillas, y entonces ahí dice, pues ahí son perfectos, ahí no pasa nada, ahí. Entonces, dice uno, ¿cómo puede haber humanos que sean tan buenos? O sea, yo pienso que el humano de Suiza o de otros países cercanos a donde tú vives, lo que pasa es que son países que de alguna manera tienen dinero. O sea, y cuando el país tiene dinero, hay una mejor distribución del dinero. O sea, entonces, si comparamos un país de África o México, pues ahí el problema es que no hay tanto dinero, entonces, pues las políticas son diferentes. O sea, porque el ser humano ha dividido a los ricos y a los pobres, y por desgracia, los países ricos sí le van a dar alguna dádiva a los países pobres, pero lo que quieren es para su propio país. O sea, el rico no regala su dinero a los pobres. O sea, los suizos no harían mucho por los africanos, pues porque tienen que resolver sus problemas primero, ¿no? Y los problemas es una vida buena. Dinos tú cómo ves a Suiza, comparada tú que eres mexicana, ¿cómo ves a Suiza comparada con ese sentimiento que nosotros tenemos de, o sea, de que hay mucha corrupción, de que los políticos realmente pues están con un trabajo que, que en lugar de ayudar a la gente más afecta? Claro, tienen que hacer algo para cubrir su expediente, lo que sea, pero realmente la gente no les tiene confianza. ¿Qué nos puedes decir para que la gente compare Suiza con México? Bueno, primero que nada, creo que el sistema suizo, desde mi punto de vista, es la democracia más perfecta que existe en el mundo. Y ahorita les digo por qué. Pero los suizos, o sea, en Suiza votamos por todo. Desde la banqueta que se va a hacer, lo someten a votación. Estamos votando constantemente. ¿Pero voto general? Muchas veces sí. ¿Por una banqueta? Bueno, No, eso es no. a nivel de la comuna. De la Pero comuna. de todas maneras, a nivel nacional, por ejemplo, la construcción de autopistas sí se somete a la votación de todo Suiza. ¿Y hacen votaciones? Muchísimas. Pero votaciones, Y el sistema es muy... y la tiene que costear el gobierno. Pero es que el sistema de votación allá
hay un sistema de confianza enorme y entonces la votación te llega por correo una carta donde tú votas y la mandas por correo. Y no hay que el INE, o sea, hay mucha confianza en el sistema político. Eso por una parte. Otra parte muy importante es que muchos de los políticos en Suiza lo hacen casi pro bono. El sueldo no es extremadamente alto como aquí. Y por ejemplo, en mi caso es casi nada anualmente y la gente que lo hace mucho es por el amor al servicio público. Entonces, siento que eso también hace que no haya corrupción, porque nadie está haciendo político por hacer dinero. Y de hecho tengo una anécdota muy chistosa de unos amigos de mis suegros que ella, política, y el día que ganó la elección, el esposo le dijo, voy a vender el Ferrari porque ya no, o sea, tú como servidora pública no puedes ser vista de esa manera. Y siento que aquí en México a ¿Tú veces... tienes el Ferrari? No. No. Y entonces siento que a veces aquí es al revés, el político gana y se va y se compra el coche y sí hay una cuestión donde desafortunadamente creo que en México muchos políticos sí son muy corruptos. Lo que pasa es que también esconden ya el dinero porque también es mal visto que traigas el Ferrari, ¿eh? O sea, pero esconden el dinero y lo gastan en otras cosas. Sí, digo, eso es nada más como un ejemplo, pero me gusta la anécdota de decir, realmente sí siento que allá muchas veces es es un amor por el servicio público y que eso hace que la gente que está dando su tiempo realmente lo dé porque quiere y porque le importa mejorar las condiciones. Entonces, bueno, voy a estar en varios temas. Primero el de la democracia, o sea, sí lo veo interesante porque aquí la democracia, y lo veo mucho en Estados Unidos, aquí es votar, pero ya la gente ya no puede hacer nada para intervenir en las políticas públicas, entonces los presidentes, tanto de Estados Unidos, México y de muchos lados, hacen lo que se les da la gana. O sea, realmente el ciudadano, pues sí, aparentemente la democracia es muy interesante, pero es vacilada, es un juego perverso. Como nos la estás contando, pues sí participa más, pero yo te preguntaría, ok, hay una mejor democracia, sí, así como la platicas, la veo mejor la democracia suiza, pero yo lo que veo aquí es que de alguna manera el dinero en el mundo, en Estados Unidos, en Suiza, digo, yo he estado en Suiza y pasado por toda Suiza y me ha encantado, pero de alguna manera los medios de producción tienen que manejar la economía, o sea, y esos medios de producción de alguna manera tienen beneficios porque el gobierno de alguna manera los tiene que proteger, o sea, no sé, aquí en México se hace por medio de la corrupción. Allá, ok, sí puede haber una persona que haga dinero, pero tiene que ser apoyada porque estamos en un sistema capitalista y los gobiernos de alguna manera tienen que proteger al capital, al dinero, o sea, a pesar de que sean muy decentes y todo, pero si no se le da una protección en la cual siempre hay los que manejan el dinero en general y después los trabajadores, los proletariados o esclavos o como lo quieras llamar. Entonces, ¿cómo es el sistema del capital? Sí. Bueno, primero que nada, en Suiza son muy prácticos y, como dices, protegen mucho el capital. Y para eso tienes el contraste con el vecino que es Francia, y que Francia en los últimos años ha aumentado los impuestos enormemente, y eso hace que mucha gente con grandes capitales se vaya a otros países. Y por ejemplo, ahorita en el caso de
Italia, están llegando muchísimos capitales importantes a Italia porque están haciendo algunos acuerdos de impuestos con estas personas para que paguen menos impuestos y al final la gente cuida su dinero y creo que es normal. O sea, al final la Sí, gente... pero hay gente que maneja los grandes capitales, porque hay una cosa que es tener el capital que tú ganas y ahorras, y otra es los grandes, o Sí, sea, claro. las grandes empresas, por ejemplo, en Alemania, todos esos protegen mucho a las grandes empresas, o sea, también en Suiza o cómo Sí, manejan. definitivamente sí se ve. ¿Y cómo las protegen? Con, o sea, impuestos, bajando impuestos o dando... sí. A las grandes empresas. Sí, Les en bajan algunos impuestos. casos sí, para traerlas y, por ejemplo, en Ginebra se había discutido el disminuir impuestos para atraer ciertas empresas y traer, porque al final lo que hacen estas empresas es crean empleos y traen capital que hace que la ciudad genere más y haya mucho más ingresos, entonces al final es como un círculo virtuoso, yo lo veo de esa manera. Bueno, es virtuoso porque a las compañías les conviene, tienen que pagar salarios, o sea, Pero pero la ese gente gran ahí, capital, ajá. ese gran capital, ¿qué efectos tiene con el gobierno, en la política? O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a que las grandes empresas o los grandes empresarios se hagan amigos de los gobernantes. ¿Para qué? Pues para que los ayuden en todo. O sea, en Sí. Suiza no pasa, o así pasa. El sistema suizo es bastante particular y por eso digo, es una democracia a la cual yo admiro muchísimo, porque en realidad no hay un presidente. Hay 7 consejeros y ellos se turnan la presidencia anualmente. Y es muy común en Suiza que la gente no tenga ni idea quién es el presidente porque cambia tanto que no hay una concentración de poder en una figura. Es más bien este grupo de consejeros que son los que llevan el Pero país. toman decisiones. Claro que toman Y decisiones. esas decisiones muchas veces son a favor, no de los ciudadanos, son a favor de las empresas, ¿no? ¿Eso lo hace Suiza? Lo que pasa es que yo creo que ahí es donde, para mí, es algo que creo, y estoy convencida que es así, es que van de la mano. El que a alguien le vaya bien, el que a un empresario le vaya bien, el que genere empleos, las personas que están recibiendo esos empleos se ven beneficiadas. Entonces yo creo que en esas cuestiones es un ganar-ganar para todos. O sea, no es que existen los empresarios malos que quieren explotar y los obreros buenos. Creo que al final, en la medida en que todo el mundo trabaja y generan, al final eso también se puede distribuir y le va bien al país. Pero te voy a poner un ejemplo Sí. que pasa en México. Por ejemplo, el sistema telefónico. El sistema telefónico es una concesión. Si la tiene alguien, el que sea, pues gana mucho dinero, que es lo que pasa en México con Telmex. Sí. O sea, ganan mucho dinero porque es una concesión. Y esa concesión, pues, se la tuvieron que dar esos 7 representantes o el presidente en México. O sea, pero entonces se ve beneficiada a una persona o un grupo o una sociedad muchísimo y los otros no tienen muchas oportunidades para tener esas cosas. O sea, ¿cómo les resuelven ese problema para darle unos beneficios a muy pocas personas? Porque así es el sistema en el mundo, no sé cómo es en Suiza. Bueno, en Suiza la verdad es que los salarios en general son bastante altos. Entonces, la mayoría de la gente vive Bien. muy bien. Y sí existen diferencias en donde, por ejemplo, yo lo veo aquí vas a un restaurante y hay
muchísimos meseros. En Suiza vas y hay 2, pero porque esos 2 tienen unos salarios súper altos y ni siquiera la gente da propina tanto, viven de su salario directo. Entonces es una economía en la que, claro, es mucho más formal, la gente paga muchos impuestos también, porque alguien me preguntaba ayer, ¿pagan muchos impuestos? Y digo, sí, claro que pagamos muchos impuestos. Lo que pasa es que da gusto pagar impuestos en un lugar donde la escuela pública es fantástica, las universidades son fantásticas, las calles todo el tiempo están repavimentando, entonces al final funciona muy bien el sistema. Pero te me fuiste de la pregunta, Ajá. o sea, ¿qué pasa cuando alguien, con los monopolios, vamos a ponerles, ¿qué pasa? ¿Hay monopolios en Suiza o no hay monopolios en Suiza? Estoy pensando, hay industrias muy fuertes, o sea, por ejemplo, la industria relojera en Suiza es de las más grandes del mundo y actualmente, por ejemplo, O la eso, más grande, ¿no? la más grande del mundo. Eh, y pasó algo muy... Pero ahí sí se ve que hay mucha competencia, ¿no? O sea, lo ve a nivel uno... mundial, sí. no, entre Y ellos entre ellos mismos. también. Yo creo Sí, que en mismo Suiza, bueno, digo, uno... sí, Ahí ve uno no es un un montón de monopolio. marcas, o sea, Sí, no yo es un creo que monopolio. ahí sí hay más o menos un libre mercado, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, a los servicios públicos, o sea, o sea, cuando se los dan, se los dan a particulares o empresas particulares, ¿cómo se decide esas cosas, no? O sea, porque ahí haces rico de repente a uno, o por ejemplo, aquí la información privilegiada, si por ejemplo, si se va a hacer un Puerto Liverpool, la gente compra los terrenos que están alrededor, y, y pasa mucho en el gobierno que vas a hacer un puente o vas a hacer, compra los terrenos, o sea, hay información privilegiada, o sea, yo creo que también se da en Suiza de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso se da en todas partes, pero en menor y mayor medida. Eh, Pero yo creo que en todas partes es importante las influencias aquí conoce, o sea, a eso me refería. sí, Sí, sí existen influencias, o sea, si tú tienes buenas relaciones en Suiza, ¿puedes lograr un estatus mejor? eso yo creo que en cualquier parte del mundo, No, pero te digo en sí, Suiza. sí, pero no siento que haya esa corrupción desmedida y puede ser que porque entre amigos igual se van a ayudar, como, pero no lo veo como... Pero también puede ser algo normal, dices. O sea, sucede en Suiza. Sí, que se ayuden entre amigos, claro, sí, Sí. sí. Bueno, esa es una especie de corrupción. Bueno, yo creo que tú vas a ayudar a tu amigo. No, no digo que te den dinero para que No, ayudes. pero no es mejor que te den un tip. Si te dan un tip de algo, o sea, no sé, hay terrenos que hay petróleo. Entonces, a mí me dan el tip y voy y luego. O sea, no sé, Sí. tú mismo estás diciendo que sí hay manera de tener influentismo, que es una especie de corrupción. Sí, o sea, sí puede haber en Suiza eso. Sí, o sea, pero como lo vuelvo a repetir, no se me hace que sea una corrupción eh, de dinero, Es- de dar mordidas, pero la influencia es corrupción, ¿eh? Sí, bueno. Y te voy a decir una cosa, muchas veces el ciudadano no se da cuenta de la verdadera corrupción. En Estados Unidos, y tú has estado mucho en Estados Unidos, o sea, tú lo ves así, mucha corrupción. Es más, los policías no te aceptan una mordida. En Suiza jamás, te meten a la cárcel. No, si no, tratas. pero hay mejores cosas. O sea, como el ciudadano está ocupado en hacer su trabajo, en hacer su vida, no se da cuenta que en la política, en el poder, se maneja mucha información y esa información ayuda a las empresas o ayuda a amigos, o sea,
Y el ciudadano no se da cuenta, o sea, no sé si eso te lata allá o no te late allí. No en una gran medida, Pero sí crees que pueda suceder. seguramente sí. Seguramente. Es lo que te digo, es que el Pero eso que yo creo que ya vamos más como lo que decías, a la condición humana un poco de Claro. yo creo que en todo el mundo pasa y En todo el mundo pasa. Por eso no, es que la idea que tenemos nosotros de los países como Suiza es que son perfectos. no, O bueno, sea, ningún país es perfecto, pero ¿eh? ningún país es perfecto, No, pero sí. esa es la impresión. O sea, te venden la idea de que ahí, wow, o sea, yo antes de estar en cámaras te preguntaba si no era muy aburrido. Porque, fíjate, por ejemplo, no sé si sepas que la gente de París se aburre mucho. La gente ¿Sí? que vive en París, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a los museos, o sea, entonces no tienen nada que hacer. O sea, el parisino, tengo Sí. amigos en París que dicen, no, pues, París es aburrido, porque yo no voy todos los días a un museo. Sí. O sea, Es que toda, es muy chistoso, porque te voy a decir, yo cuando llegué a Suiza me traumaba que el domingo todo está cerrado, no hay absolutamente nada abierto. ahí Y yo tienes una. decía, pero yo decía, ¿qué es esto? O sea, quiero como aquí, ir, salir, ir a comer, ir a comprar algo, Claro. y allá no hay nada, Es lo está que te todo digo. cerrado. Pero te voy a decir, pasa el tiempo, pasan los años, y empiezas a ver algo de sentir la vida suiza y es muy chistoso porque en Suiza el cambio como que no es tan bien recibido. La gente le gusta mucho cómo es su país y cómo están las cosas. Hicieron precisamente volviendo a las votaciones, que votamos por todo constantemente. Llegó una votación para decir si queríamos que abrieran los comercios el domingo. Yo voté que no. Después de años de vivir ahí, de ya acostumbrarme, yo dije, no, estamos muy bien como estamos, no quiero que cambie nada. Y Pero ¿por qué? porque ¿Por qué te votaste acostumbras. si siendo mexicana? No, Si porque siendo mexicana, ¿cómo es, votaste? ¿Votaste algo así? O sea, pero sí, ¿cuál fue es el sentimiento para votar por una cosa de esa naturaleza? porque te acostumbras un poco tal vez a esa tranquilidad, pero ya no es aburrimiento, porque es la calidad de vida, Pero, de estar, como que ya no siento esa necesidad que tenía antes del domingo, decir, a mí me gusta ahora que el domingo es tranquilo, el domingo ¿pero qué es tranquilo? ¿Estar viendo televisión? O sea, ¿qué es? no, bueno, depende, porque O se juntan hay, las familias. se juntan, tengo, como te decía, tengo Entonces, muchos el amigos restaurante lo que tienes en la casa del amigo. también. No, o sea, Y hay algunos que otros abiertos, pero son contados con la mano. O sea, no es como que llegas y hay muchísimos como aquí. Y al final es chistoso, pero yo no podía creer que yo dije, no, al final yo creo que yo prefiero que se quede como están las cosas. Y una anécdota también que me encanta es en la fiesta nacional suiza, es el 1 de agosto, es como nuestro 15 de septiembre, digamos. Y el 1 de agosto ahí entrevistaban a jóvenes y les decían, ¿qué deseas para tu país, para Suiza? ¿Qué deseas para Suiza? Y la mayoría decían que siga como es, que siga siendo como es hoy. Y yo decía, qué maravilla que ese es el deseo para tu país. No dices, quiero menos corrupción, quiero más seguridad, quiero que se quede como es. Entonces, para mí eso es como algo muy bonito de decir, no es perfecto, pero la gente le pero gusta su gobierno, la gente sí, le gusta su gobierno, le gusta la calidad de vida, o sea, están conformes. están muy conformes, ¿Y yo por qué creo. crees que el humano nomás haga países ricos y otros muy pobres? También siendo muy objetiva, yo creo que es muy diferente un país como Suiza, donde son 8 millones de personas, y controlar 8 millones es mucho más fácil que un país de 120, de 300,
son escalas muy distintas también. Acabas de hablar una cosa preciosa. Ajá. Están ordenados. O sea, 8 millones y 8,000 millones no pueden, no hay manera de ordenarlos, ¿no? Pero ese orden, ¿lo ves sano que sea tan ordenado? O sea, que sea siempre casi lo mismo, o sea, ¿es para ti agradable eso? O sea, que haya tanto orden, porque en filosofía eso es lo que se ha buscado, el orden, pero lo que hay en el mundo es desorden, hay caos. Sí. Allá no hay caos, o sea, no hay revueltas, no hay gente que esté inconforme, o sea, actualmente creo que ha habido un cambio donde sí han habido más protestas, pero por ejemplo, las protestas por lo general se ponen de acuerdo con la policía, son muy ordenadas. Yo al principio me reía porque decía, esto es una manifestación y se ponen enfrente de la ONU, que es como una plaza, y manifiestan ahí, pero la verdad bastante tranquilo y muy ordenado y con el permiso de la policía. Entonces, sí es bastante ordenado todo y muy tranquilo. Y los partidos políticos no están enfrentados todavía. Claro, por todos supuesto. todos se llevan del bien. No, hay grilla como en todo el mundo. Bueno, y también, a eso me voy a referir, referir. Fíjate que en los griegos era increíble porque ahí se decía que era la democracia perfecta. Tú empezaste el programa diciendo que Suiza tenía una gran democracia. Pero aquí está el dilema. O sea, los partidos políticos tienen que pelear por diferentes cosas y hay mucha grilla. Entonces, esa grilla, de alguna manera, es por adquirir el poder. Allá en Suiza no es por adquirir el poder, o sea, los partidos luchan nada más por ideales o claro que luchan, que no, o que claro, luchan. Claro que es por el poder y es Pero el poder, ¿qué les da? Pues, sí, porque de cada partido tiene distintas visiones y como en todo el mundo hay partidos de derecha, de izquierda, hay mucho más. Siento que en Suiza sí está mucho más reconocido de hablar de la derecha y decir soy de derecha y es más normal, como que siento que en América Latina por lo general decir eso es un poco como... Pues hay de todo, sí, izquierda, derecha. Pero por lo general... además la izquierda y la derecha se parecen iguales, casi son iguales, pero bueno. Entonces, en Suiza, claro que cada partido tiene su visión de cómo tienen que ser las cosas y tratan, por supuesto, de llegar al poder para poner su visión. Entonces, ¿Y si sientes que los partidos ya tomado el poder luchan por la visión, su visión? Sí, porque por ejemplo en Suiza existe... ¿Tú estás en un partido? Sí, claro. ¿Qué partido estás? Se llama PLR y es Partido Liberal Radical. Radical. Sí. ¿Y por qué radical? Bueno, porque es un partido, no es de extrema derecha para nada, pero dentro en el espectro sí es un partido más de derecha. Y bueno, creemos obviamente en la libertad económica y en la libertad del ser humano de decidir lo que cada quien quiere. Entonces, es muy distinto. Pero dices que todos quieren lo mismo. En Suiza. Pues dices, tú dijiste que están muy ordenaditos, o sea, ¿cómo? Si hay disidencia, pues debe haber conflictos, ¿no? No, porque en el orden, o sea, yo puedo decir, actualmente mi casa está muy ordenada y quiero que siga siendo ordenada de esta manera. Pero alguien puede decir, bueno, está ordenada y yo quiero que sea ordenada, pero de esta manera. Otra. Entonces son visiones distintas. Pero puro orden. Pues no orden, sino que las cosas funcionen, que lo básico esté bien, la salud, la seguridad, las cosas más importantes como sociedad. Y no ha habido partidos
que no hagan, que hagan lo contrario de lo que quiere el ciudadano. Si ha habido partidos, o sea, si ha habido gobiernos que no hagan lo que la mayoría quiere, o sea, o el orden que Es que están al esperando. final, como sí existe esta votación directa, el, el rumbo sí lo da la población. O sea, al final sí existen visiones, pero por lo general, si son cosas muy importantes, es una votación a nivel No, no, federal. pero ya que un partido toma el gobierno y no satisface a los ciudadanos, ¿sucede también? Claro, y hay, o sea, por ejemplo, hay partidos donde históricamente votaban por ellos en ciertos lugares y después cambia. Por ejemplo, en Ginebra actualmente eh, es una ciudad donde es más de izquierda que antes, a diferencia de Zúrich. Y sí, también existe este contraste a veces entre, porque en Suiza, como sabes, hay tres distintas regiones, que son la Suiza alemana, la Suiza donde de ese lado se habla alemán, la Suiza del lado pegado a Francia, que Yo, es, yo las conozco las tres ajá. con nieve. Ay, sí, que es O sea, precioso. no distingo. Pero entonces también si es a la hora de ver las votaciones es muy flagrante a veces la diferencia de cómo vota una región de la otra. Y en ese momento hay muchos cambios que no te, o sea, que te afectan de alguna manera. O sea, cuando un gobierno no ha sido bueno para ti, ¿te ha afectado en tu economía o en tus cosas o más o menos todo sigue igual? Más o menos sigue todo igual. Y yo creo que esa también es la fortaleza de Suiza, donde eh, existe una cierta estabilidad económica y por eso lo que tú decías, de muchos capitales están ahí por esa estabilidad, porque se mantiene bastante tranquilo todo, por lo general. Pero, es que Es no sé si difícil es, de creer, yo no sé. bueno, No, sabes, yo sí lo creo porque te digo, el mundo idealiza mucho esos países, o sí. sea, los idealiza mucho. Yo lo que no, lo que quiero hacer en la filosofía es que hay muchos países en donde se les da el beneficio al dinero, pero a muy pocos. O sea, por ejemplo, los países árabes, no sé si te das cuenta, muy poquitos son los que tienen todo el dinero del mundo. O sea, entonces dices tú, ¿qué es esto? O sea, como que es una distribución terrible para la humanidad. Entonces, pero países como Suiza, como tú dices, que están tranquilos, y yo digo que la solución a los otros países es que haya dinero, o sea, de alguna manera, o sea, los africanos no se van a poder mejorar mucho si no hay dinero, no hay... Claro. pero el problema es que el dinero que hay ahí está lleno de corrupción. Entonces, esas cosas, por eso uno idealiza tanto esos países como Suiza, porque dices, si no hay tanta corrupción, si hay buen nivel de vida, todo eso, pues ahí quiero vivir. Pero uno también le tiene miedo al frío, le tiene miedo Al aburrimiento, como dices. al aburrimiento, Bueno, no al sabes cómo aburrimiento. me llegan los memes de imagínate vivir en Suiza Sí. y perderte de esto. ¿Los has visto? ¿No? ¿El qué? Los memes Sí. de imagínate vivir en Suiza me llegan todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, y ¿De, obviamente, quién? ¿De los mexicanos? sí, que comparan situaciones que pasan chistosas en México Ajá. y dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. Entonces, es, entiendo sí, entiendo que digas, puede ser aburrido y frío y puede que para ciertas personas sí lo sea, ¿eh? No digo que... Fíjate que el frío, por ejemplo, formó a los Estados Unidos, o sea, el frío ha sido mejor porque la gente
con el frío trabaja mejor. No sé si te has dado cuenta de eso, o sea, por ejemplo, en tierra caliente como México, pues agarras una manzana nomás jalándola, hermano, o sea, es más fácil resolver algún problema de eso. Y además más flojera porque el calor. Y los países, pero... Y eso que dices tiene algo para mí que es muy importante y que sí creo que es cultural. Y siento que el hecho de que, como tú dices, en Suiza, por ejemplo, tenían que planear, bueno, viene el invierno, hay que prepararnos, hay que guardar granos, hay que... Bueno, todo eso. así fue formada las civilizaciones, o sea, para guardar alimentos, ¿no? Y en ese caso, como que la visión a largo plazo y de planear es mayor que, por ejemplo, en México. Y yo cuando llegué también decía, ¿qué es esto? Me decían, ay, nos vamos a ver si te digo ahorita, el 6 de junio para cenar. Entonces dices, bueno, yo no sé qué voy a hacer el 6 de junio, no tengo ni idea. Y yo decía, ¿cómo van a planear una cena desde ahorita el 6 de junio? ¡Qué locura! Y al final la gente lo anota en su agenda y el 5 de junio te dicen, ¿a qué hora llegamos? O ¿a qué hora? Y es así, y cuando yo vengo y les hablo a mis amigos aquí me dicen, ay, háblame cuando llegues y vemos a qué hora nos vemos. Claro. Es otra manera de vivir. No, es que el calor y el frío son dos cosas que han marcado la vida, o sea, por eso los países del norte generalmente son más ricos, o sea, porque tienen que trabajar más, o sea, para tener sus necesidades resueltas, o sea, por ejemplo, me imagino porque en toda la franja del norte estaba llena de bosques y entonces la madera pues ha sido importantísima en la vida de todos esos países, ¿no? O sea, y la madera hay que trabajarla, ¿no? Entonces, pues todas esas las casas que se han hecho a través de la historia pues ha sido por la necesidad de cubrirse, ¿no? Y aquí en México pues puedes salir a... Y es una delicia, ¿eh? O sea, ahorita, por ejemplo, que acabo de llegar, el clima ya estaba frío y aquí es una delicia el sol y eso es algo que yo digo, creo que lo tomaba por dado todo el año tener un sol divino y allá no, allá hay meses donde es gris y está frío y... ¿Y te gusta así? He aprendido a amar el invierno. Antes, cuando llegué, decía, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Pero conforme han pasado los años, sí, ahorita ya sí me gusta y sí me gusta ver el cambio de estaciones y ver el otoño con las hojas de todos los colores. Pero al principio me costó mucho trabajo adaptarme a ese cambio de clima y de sol. Y a no decir, me puedo ir a la playa cuando quiera, porque aquí en México decimos, te quieres ir en enero a la playa, te vas. Y en Suiza, en enero, o sea, a menos que te vayas muy lejos, no puedes ir a ningún lugar. O sea, a la playa. Entonces... Fíjate que, bueno, te voy a decir una cosa filosófica nada más. El ser humano, a través de la historia, pues ha formado muchas filosofías, muchas no han sido buenas para la humanidad, pero hay un filósofo que me gusta mucho, que se llama Ortega y Gasset, no sé si has oído hablar de él, que dice yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no la salvo yo. O sea, yo estoy de acuerdo en la primera parte, en la segunda no tanto, pero el humano tiene que ver su circunstancia. Allá nacieron con el frío, nosotros nacimos con el calor, y por desgracia eso te marca. O sea, te marca, también la pobreza se ha dado por esa situación, o sea, aquí en México la gente trabaja por necesidad, pero es más relajada, o sea, no, allá trabajan hasta para quitarse frío, yo creo, ¿no? O sea, hay aire acondicionado y todo eso, pero la circunstancia marca mucho al ser humano, sobre todo
por lo mal repartido que está la economía en el mundo. O sea, como está mal repartida, pues entonces los pueblos como Suiza, pues entonces se ordenan y cuidan su patrimonio del país para beneficio de esas personas, porque lo han trabajado, o sea, han trabajado toda su vida para tener ese orden. Y el mexicano, pues, es más caótico, o sea, Pero y no se sí. diga el centroamericano o el sudamericano, ¿no? O sea, Yo lo que creo que he aprendido también es que lo importante es donde estés, ver lo positivo y las cosas que están bien. Digo, claro, siempre tratando de mejorar y todo, pero México es un país fantástico que tiene cosas increíbles y creo que Suiza también, y muy distintas unas de las otras, pero eh, yo creo que al final hay que estar feliz donde estés y fijarte pues no te queda otra. en lo No te positivo que queda otra. tiene cada cosa. A ti te costó trabajo organizarte allá, o Sí, sea, no fue de... no fue de un día para otro. Sí, por supuesto que no. Mucho amorcito, pero necesitaba otras cosas, ¿no? No, claro que es un proceso de adaptación y de acostumbrarte y de aprender las costumbres, porque obviamente no son las mismas. Y, por ejemplo, la puntualidad, la primera vez que organicé una cena, yo dije que lleguen a las 8 y cuando a las 8 en punto sonó el timbre, le dije a mi esposo, ¿quiénes? Los invitados. Eran todos. Y yo, pero son las 8. Y me dice, sí, te citaste a las 8. Y yo, pero es que en México citas a las 8 y todo el mundo llega a 8:30, O a no las sé. 2:30. Entonces, yo era como, no puede ser que ya estén todos aquí, yo no estaba casi ni lista. Entonces, cosas así que tienes que ir adaptándote y decir, ok, bueno, aquí sí es 8, es a las 8 en punto. Pero es que el humano a través de la historia ha tratado de ser organizado y te digo, yo creo que el clima frío te obliga más a organizarte, como decías hace rato que ese ejemplo me encantó, de cómo las sociedades conservan alimento para las épocas que no tienen alimento, ¿no? Pues, aquí en México se echaría a perder, o sea, no podrías tener guardado, no sé, hay muchas cosas que sí puedes guardar, pero hay muchas cosas que no puedes. Y el que las guarda las hace para cobrar más. Pues, bueno, pero te quiero hacer otra pregunta diferente, Sí. a ver de Suiza. ¿Qué ha pasado ahora con países como España? Los suizos no se están yendo a España o México, porque ya ves, los canadienses han invadido México y Centroamérica. También los americanos bastante a nivel. En Suiza también hay un deseo de, si tienes dinero, irte a otro lado para la vejez y esas cosas. Realmente no. ¿No? Yo creo que la gente que vive en Suiza se quiere quedar en Suiza, y la mayoría, y es chistoso porque la mayoría de la gente que conozco que llega de fuera, los 2 primeros años es este periodo de adaptación difícil. Pero una vez que ya se adaptan, nadie se quiere ir, o al menos la gente que yo ¿Pero en conozco. vacaciones? De vacaciones sí, pero, o sea, de vivir, porque la calidad de vida es realmente muy buena. ¿Qué le llamas calidad de vida allá? Y esa es muy buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque yo creo que hay dos cosas. Uno es nivel de vida y otro es calidad de vida. La calidad de vida yo creo que tiene que ver con el contacto para mí con la naturaleza. Es muy importante. Estamos rodeados de montañas, de lagos, entonces es una cosa a nivel de la naturaleza increíble. Los transportes públicos funcionan extremadamente bien. Todo el mundo usa el transporte público, o sea, no todo el mundo, pero muchísimas personas, y gente que tiene coche a veces prefiere usar el transporte público porque es más eficiente y es mejor. La salud, o sea, el sistema de salud
es extraordinario también. Y Todo te lo pagan los impuestos. no, el sistema de salud es algo muy particular y es obligación de cada persona que vive en Suiza, que es residente suizo, tener un seguro médico, que él decide y él se lo paga. Lo que te da acceso a a un excelente salud pública y lo Pero único que cambia... Si no te paga las enfermedades, ¿para qué te sirve? Porque en Canadá te pagan todo, por ejemplo. no, este sistema, o sea, te paga todo. Lo que tú tienes que hacer es, tú como individuo, no es que el seguro sea gratis, no te regalan el seguro. Tú escoges qué seguro quieres. Es particular Sí, es particular. el seguro, pero lo pagas aparte de tus impuestos. ¿Es otro impuesto? ¿Se puede decir? Si lo quieres ver como impuesto, sí. O sea, lo único es que tú vas a escoger el seguro médico que quieras y cada seguro tiene distintos niveles. Por ejemplo, la gran diferencia es si vas a estar en un cuarto con 6 personas o si vas a estar en un cuarto individual. Es como la diferencia. Pero el acceso a la salud es el mismo. O sea, los mismos doctores, los mismos hospitales. Pero tienes que dormir junto con otros. Depende si no tienes dinero. Sí, o sea, si tu seguro es el más El básico, igual te va a tocar dormir en un cuarto. ¿Y quiénes ganan? Los que, o sea, ¿la mayoría de suizos tiene acceso a tener su cuarto o la mayoría tiene que compartir el cuarto? Yo creo que la mayoría comparte. La mayoría comparte. Y ahí, si no ves que hay una diferencia social ahí. Pero en Suiza hay diferencias sociales, o sea, claro que hay diferencias sociales. No hay pobreza. Extrema como aquí, no. Pero clase media baja sí hay. Sí. ¿Mucha? Sí, no. ¿Quiénes son los choferes o los porteros? ¿Quiénes son los que son clase? Porque Sí, por ejemplo, aquí la clase media baja hace todo. O sea, te compone el coche, te hace maravillas, es carpintero, esto. Y es clase, o sea, viven bastante bajo. O sea, yo estoy acostumbrado a ver cosas muy bonitas, pero como también doy muchas conferencias, voy a ver cosas. No es que me espante, pero sí me da tristeza, o sea, la super diferencia social. Y en México encuentras una enorme cantidad de... Lo que pasa es que la gente no lo ve porque está acostumbrada a tener lugares así como Santa Fe, o sea, bonitos, entonces no pasa nada. Pero entonces allá, si me dices que sí hay una clase media, ¿qué tipo de casas tienen esas es que es clases ahí media? donde la clase baja de Suiza, por ejemplo, sería tal vez una clase media en México, en el sentido que las casas pues, están bien construidas, tienen calefacción, o sea, aunque sea alguien que tal vez no tiene ¿Pero enormes son recursos. ¿Sencillas? Sí, puede haber O- casas sencillas. Sí, Pero abundan esas casas, no. no. Abundan casas de más calidad. Sí, sí. Ah. Entonces, tú vas alrededor de Suiza, realmente no encuentras pobreza. Bueno, clase media sí encuentras mucha. O sea, ¿a qué le llamarías clase media en Suiza? O sea, ¿quiénes son los que trabajamos? Por ejemplo, en Francia era increíble de que un ingeniero era chofer, ¿no? O sea, ¿qué clase de trabajo más o menos desarrolla la clase media baja allá en Suiza? Por ejemplo, lo que decías, choferes, taxistas, ¿Esos sí. no ganan mucho o sí ganan bien? Bueno, es que a nivel, por ejemplo, un salario más, o sea, de los más bajos en Suiza puede ser de 80,000 pesos aquí, ¿Mensuales? mensuales, ¿El más bajo? de los más bajos. Ahí vamos O a sea, mandar, no. oye, vamos a mandar a la mayoría de los mexicanos allá. No, porque 80,000 pesos.
que es, ¿La clase baja? ¿De veras? sí, por eso Wow. te decía, no hay, vas a un restaurante y no hay muchos meseros porque no da para pagar a 10 con ese salario. Entonces son 2 con un salario bueno que no viven de las ¿Y propinas. cuánto les quitan de impuestos? Sí, el 50%. Como entre 35 y 40. 35, pues no. Porque en Canadá es 50%, ¿eh? Sí. En Canadá se van al 50%. O sea, pero entonces, si y les alcanza con ese salario, les alcanza muy bien, o sea, No, porque la vida es muy cara. muy cara. Sí. O sea, todo es carísimo. Entonces, o sea, por eso para Suiza tal vez aquí es muchísimo, pero en Suiza no es tanto porque los precios de la comida, del transporte, de todo es mucho más alto. Bueno, y volviendo a la Ajá. política, un poquito. Me gusta la política. A mí también. Cuando, si hay tantos partidos políticos y luchan por el poder, Ujú. ¿qué ganan por el poder? Porque tú dices que ganan muy poco. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene? ¿Cómo puede vivir un político muy bien de la política? O sea, Es que, por ejemplo, te voy a decir, si gana poco, ¿cómo le hacen? porque tienes otro trabajo. Y, por O, ejemplo, o sea, yo tengo o sea, un político tiene que tener el trabajo otro. La mayoría tienen otros trabajos. Hasta los 7 No, ellos no. magníficos. No, ellos están al 100. Pero, por ejemplo, yo tengo un trabajo y yo trabajo en el día y las reuniones a nivel de política son más en la noche y es como tiempo extra. Por eso te digo, es casi pro bono. Pero, por ejemplo, ¿cómo se manejan las instituciones, por ejemplo, públicas como la de salud? No, el sistema de salud es... No, pero Ajá. tiene su jefe y es de tiempo completo, me imagino. Sí, sí, sí. Y En vive esos bien. casos, sí. ¿Y esos son puestos que se luchan en la política? O sea, No, o sea, no. o sea, ¿qué está luchando el político? ¿Por puras ideas? No creo, ¿no? O sea, quiere tener el poder y lo quiere tener para algo, ¿no? Pero para imponer sus ideas de cómo es el... ¿Tú crees que por sus Sí, ideas? Sí. Oye, ahí Platón estaría fascinado, o sea, Por eso te digo, yo sí creo que el modelo suizo es un modelo muy interesante a nivel de política porque yo no conozco otro donde no haya un presidente como tal o un rey, o es realmente este consejo y donde el poder no está, realmente sí es algo impresionante, no está concentrado. Y a mí, por ejemplo, la primera vez que fui al súper y me dice mi esposo, mira, atrás de nosotros está la presidenta de Suiza. Y yo dije, no, pero ¿cómo? O sea, aquí atrás en el súper, la señora haciendo sus compras como cualquier hija de vecino, sin seguridad. Y yo decía, no puede ser. Porque nuestra idea es el presidente con los guardaespaldas, toda la seguridad, los choferes. Yo no veo no sé, yendo a Claudia Sheinbaum al súper ahí metiendo sus cosas normal y tomando el camión para irse a su casa. En Suiza esa es la realidad. El político toma los transportes públicos, el político va al súper como cualquier persona y entonces sí hace que no haya esa concentración de poder que muchas veces yo sí siento que es muy dañina para las sociedades. Pero a ver si me puedes contestar una super pregunta. Por ejemplo, cuando Suiza emergió como país, generalmente el mundo se ha hecho por conquistas. Uh-huh. Yo no conozco la historia de Suiza, pero se tuvo que hacer por alguna conquista. O sea, entonces, ¿cómo lograron cambiar? ¿Sí sabes más o menos cómo lograron cambiar? Tuvo que ser un reino o algo al principio. Sí, y de hecho, o sea, como se crea Suiza,
es con 3 cantones. En Suiza no se habla de estados como aquí, sino de cantones. Y hubieron 3 cantones que hicieron un acuerdo de protección para no ser invadidos por los demás. Y fue un acuerdo militar. Pero eran un acuerdo militar. Claro. Y había un rey o algo que lo dirigiera, o no sé. Sí. Alguien era el líder, ¿no? Sí, bueno, de estos cantones, obviamente que se juntaron y era contra la amenaza exterior, y después se fueron uniendo otros y por eso se acaba creando. Eran reinos. Eran reinos, sí. ¿Y qué pasó con ese poder de los reinos? O sea, porque... O sea, de que porque no es una monarquía. ¿Cómo lograron cambiar la mentalidad? Porque eso es muy bonito, o sea, que logren cambiar la mentalidad y que el poder no sea lo principal, porque yo que doy filosofía, pues yo cuento la historia del poder, y el poder ha sido terrible para la humanidad, o sea, cómo se ha ejercido. Entonces me sorprende, tengo que estudiar más a Suiza. Pues sí, sí lo voy a... No, es súper interesante. O sea, es que lo voy a... Porque cómo pudieron lograr hacer un cambio de mentalidad, porque lo que usa el humano, lo que quiere es cambiar el pensamiento, porque hemos sido siempre dominados y hemos sido siempre ordenados, como tú dices, o sea, nos ordenan, pero nos ordena alguien que está en la cúpula. Sí. Entonces, como me estás contando Suiza, pues lo veo demasiado bonito, o sea, como... Mi esposo me va a regañar, me va a decir, mi esposo me va a regañar, me va a decir, no le digas a nadie, porque la verdad... No, fíjate, no, pues ese fue el chiste del programa, o sea, que tú nos contaras cómo era Suiza, y a mí me da gusto que el humano tengas... Sí, cierto que no va a ser fácil vivir en Suiza por el frío, o sea, a mí la verdad no me interesa el asunto. A pesar de la buena vida que tienen, no me interesa el asunto, ya nomás por el frío. Pero sí es muy bonito, o sea, o siento bonito que hayan cambiado de que el poder sea el que maneje la economía, maneje el capital, maneje el dinero, ayudándolo. No tanto que el gobierno sea el productor, sino ayuda a que aquí esté muy balanceado y que no haya... Se me hace... O sea, lo veo muy utópico, muy bonito. Es que sí, por eso yo creo que no, obviamente no es un país perfecto, porque como te digo, no existe, el humano no puede ser. Pero uno a nivel de democracia, sí, creo que en el mundo para mí es lo más cercano a la democracia de Platón. Ni griega, sí. Ni griega, mejor que la griega. Entonces, a nivel político se me hace un excelente ejemplo. Y digo, sí, vuelvo a lo mismo, la calidad de vida se vive muy bien, y es un país pues con muchas cosas, mucha historia, muchas costumbres, y muy desconocido en realidad, porque la gente suele pensar que Suiza es tipo como Francia, ¿no? O como... en Francia es un caos, ¿eh? Sí, pero... o sea... Nada de lo que me dices en Suiza sucede en Francia. O sea, sí hay mucha gente rica, pero también hay gente trabajadora que le va duro. O sea, no, sí, y Francia actualmente... Sí tiene el mejor nivel de vida de México, pero es duro vivir en Francia. O sea, no, 100%. La gente tiene que luchar más. No, y por eso te digo, existe esta como mala concepción de que son parecidos, y en realidad... Digo, por el idioma tal vez y algunas cuestiones culturales, pero a nivel de política y de visión de las cosas son totalmente distintos. O sea, pero Francia también es un ejemplo de triunfo económico, ¿eh? O sea, la verdad, los franceses con poco territorio, muchos ciudadanos, también los alemanes, o sea, yo los admiro en el sentido de que pues han logrado muchas proezas económicas, y como tú dices, sí hay pobres, hay muchos pobres, pero
pero no es la pobreza que ves en Latinoamérica o en Estados Unidos. La pobreza es terrible, no sé si la has visto. Sí, estuve Ahí te hace poco, asusta, ¿eh? sí. O sea, la gente cree que Estados Unidos es la gloria. Sí. No, hombre, o sea, si tú vas a un lugar no muy grato, es terrible, ¿sí estás de acuerdo? 100% acabamos de ir en el verano y como tú dices, sí pasamos por lugares donde No, hombre. dices mucha pobreza. Y, ¿sabes a mí la pobreza que más me duele en el mundo? Es la pobreza cultural. O sea, la gente, no sé, en Suiza, por ejemplo, en Suiza se promueve la filosofía o nada más la economía es lo más importante para Suiza. No, bueno, en las escuelas al nivel educativo, como te decía, es muy bueno y claro que dan filosofía y es algo importante. Pero tú ves que haya, bueno, en las ideologías hay algo de filosofía, pero tú crees que sí la gente se interese por mejorar las cosas, por hacer... Sí, ¿sí? 100%. ¿Sí? Sí. Y también volviendo a lo que te decía al principio, al final creo que ese interés de la gente de involucrarse en la política de su país es mucho por esa cuestión de ayudar, de hacer que las cosas sean mejores, sin estar buscando un beneficio personal, o sea, económico. Entonces... Pues voy a hablar con el gobierno mexicano para mandarte unos millones de gentes allá. O sea, sí necesitamos calmar las cosas aquí en México. Fíjate, dijiste algo al principio muy bonito, porque los mexicanos hablamos muy bien de México. Es la verdad. La verdad, a mí me ha pasado hasta en África que la gente pobre de alguna manera es feliz por vivir, o sea, Claro. ya no tanto por las ideologías, todo con su situación, la gente de alguna manera quiere vivir y quiere pasarse a ver. Ya le cuesta trabajo meterse en cambios, en ideologías, en filosofía, pues ya es mucho para la gente, o sea, la gente lo que quiere es su statu quo, pero pues el humano de todas maneras sí la vive. No creo que debemos cambiar el mundo, pero siguiendo un poco a Suiza. Sería Oye, muy bueno. mi querida Paola, te agradezco muchísimo. Espero que te hayas divertido. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que ¿Cómo te la estuvo pasaste? muy bien. Muy bien. Y sabes que yo quiero que el público vea que el programa lo que trata es de abrir la mente. O sea, yo creo que le abrimos la mente a que en México podemos buscar nuevas cosas porque ya hay ejemplos de que podemos buscar otras cosas, no iguales, pero sí tomar lo bueno que hay en otros países. Pero yo siempre he dicho que lo que necesitan los países pobres es dinero. Tal cual. Tal para cual, porque Sí. con el dinero, pues la gente va al béisbol, va al fútbol y se divierte. Sí. Gracias, Paola. Ay, no, gracias a ti.